En primer lugar, dar las gracias en nombre de la Asociación de la Memoria Histórica a todos los asistentes a este acto, en un día tan señalado para todos y todas, los que aquí nos encontramos. Hoy, para mí, es todo un honor y un orgullo presentar el acto de este 91 aniversario en la que se proclamó la Segunda República. He de decir que fue como consecuencia de unas elecciones. Fue el pueblo soberano el que votó por un cambio. Después de su proclamación, llegó el golpe de Estado, un 18 de julio del 36. Aquí en Fuente coincidió con la Vela del Carmen, un día de festejo. Todas las guerras son horribles, pero cuando es entre hermanos se hace doblemente terrible. Muchas familias fueron señaladas con la letra escarlata. Motivo no había ninguno. Solo defender sus derechos y reivindicar bienestar social. Entre estas familias, que fueron muchas, se encontraba la mía. Como ya muchos sabéis, mi abuelo fue Paco Ávila, teniente alcalde comunista. Fue fusilado. Antes de eso le cortaron las manos, los testículos y le sacaron los ojos. A continuación le siguió mi bisabuela materna, Josefa Morena Llora, y su hermana, Manuela, ambas fusiladas también. En mi familia, el último fusilamiento llegó con mi abuela, Carmen Estanislao Moreno. Ella estaba embarazada de 8 meses cuando la fusilaron, disparando a su bebé que estaba en la tripa, porque el angelito se movía, quedándose mi madre con 1 año y medio. No puedo dejar pasar por alto aquellos exiliados como un tío abuelo paterno que tuvo que huir a Francia. Allí algunos vivieron una segunda pesadilla, cayendo en campos de concentraciones. Tampoco puedo dejar de nombrar a las personas que tuvieron que vivir a escondidas en sus propias casas, en sus propios pueblos, como topos. Por eso decir que ahora, cuando veo las imágenes en televisión que se me vienen a la mente, por eso decir que ahora, cuando veo las imágenes en televisión, se me vienen a la mente los nuestros, con la diferencia de que hace 85 años se veían en blanco y negro y en la actualidad se ven en color. A día de hoy aún quedan hijos, sobrinos y nietos de las víctimas. Recalcar que ellos, aunque estaban vivos, también fueron víctimas de todo el franquismo. Son ya muchos y muy mayores y su único sueño es encontrar los restos mortales de su familia. Entre ellos se encuentra mi madre. Ella tiene ya 87 años. Ha defendido la dignidad de su familia, así como la de todos los fusilados. Últimamente la escucho decir con mucha frecuencia que con todo lo que ha luchado se va a ir con la pena de no saber dónde están los suyos. Este parque, como su nombre indica, fue, o así lo veo yo, un sitio donde recordar a los que fueron fusilados aquí, en nuestro pueblo. Desde la oportunidad que hoy se me brinda, aprovecho la ocasión y le pido al equipo de gobierno de nuestro pueblo, así como también recargar a nosotros, a los que formamos la memoria, que lleguemos a un acuerdo y que se tenga el parque abierto para que así sea visitado por las personas que lo deseen. Por supuesto, con hora de cierre. Se podrían también sembrar flores de colores de la República y así darle nombre al parque de otra forma. Y, por favor, eliminar esos pasos de peatones, así como mantener una limpieza constante. También se podría levantar la pared que se derrumbó allí. Y, por último, y antes de dar paso a nuestros invitados, lo hago haciendo mención a 2 frases del gran poeta Miguel Hernández, que para mí es un símbolo representativo de esta época. Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos al más viejo de nuestros sueños. Y esta última se la dedico a mi madre. Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. A continuación, y en nombre de la Asociación de la Memoria Histórica Fontaniega, va a intervenir Pepe Martín. Bueno, buenas tardes. Agradeceros también, como ha hecho Carmen, la presencia de todos los que hoy nos acompañáis. Y prácticamente suscribo todo lo que ella ha dicho, todo lo que ha manifestado con el corazón. Entonces, podría yo a lo mejor
repetir alguna vez. Como es lógico, las voy a leer porque ya cada vez las ideas se van perdiendo y así intentaré que el hilo no se rompa. Como ella decía, Carmen, hoy, 14 de abril, podemos imaginar como aquel martes, aquella tarde y noche de hace 91 años, iban llegando a todos los pueblos de España y ciudades, también aquí, noticias que a lo largo del día iban proclamando que la monarquía había caído y se proclamaba la República. Según nos informan los periódicos de aquella época, cuando ya se confirmaba ese cambio de régimen, estallaba la alegría de manera espontánea en nuestro pueblo, como en muchos lugares. Se formaba aquí una numerosa manifestación de forma totalmente espontánea y portando una bandera roja recorría las principales calles de Fuente hasta llegar al ayuntamiento donde, de manera provisional, el médico Manuel Muñoz Conde era proclamado como alcalde. Se izaba en aquel momento la bandera republicana y la banda música municipal la acompañaba repitiéndose todas esas muestras de entusiasmo. Al día siguiente se había propuesto y se aprobó una huelga general que fue prácticamente total en nuestro pueblo. Se volvió a hacer varias manifestaciones, varias banderas, en concreto, como es lógico, una bandera roja, una bandera de la República, una bandera de un antiguo club de fútbol de Fuente y otra de la Filarmónica. Y hasta la noche celebró, digamos, aquella manifestación y aquella alegría. Al día siguiente, como era lógico, y con gran responsabilidad, todos los obreros de Fuente volvieron al trabajo sin ningún disturbio. Este relato nos muestra cómo esas manifestaciones espontáneas de alegría significaba que era posible soñar en un mañana donde las constantes injusticias y la dureza de una vida sometida al control y a veces al capricho de los que detentaban el poder y la autoridad sin cortapisa. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, solo aspiraban a vivir un poco mejor, a una vida más digna. En ellos no anidaba ningún espíritu de revancha. Solo querían que lo dejaran cumplir sus sueños, que no se los sepultasen. No querían arrasar y destruir todo el orden existente, solo que pudiesen sentirse más libres y conformes con su vida, dueños de su destino. Pero que los que poseían los privilegios, los dueños de estas vidas, no lo podían permitir. No querían que les socavasen sus privilegios y prebendas. Desde el primer día comenzaron a socavar el nuevo régimen. La proclamación de la República supuso para todos ellos el abrir una puerta a la esperanza a una vida mejor. Sabían que le iban a costar tiempo, que se le iban a imponer zancadillas, que habría momentos de desánimo. Tenían enfrente fuerzas muy poderosas, los poseedores de las riquezas, los que detentaban las grandes propiedades de la tierra, las altas jerarquías de la Iglesia y del ejército. Pero ellos tenían la convicción de que había llegado su momento, después de siglos y años de opresión. Tenían que tener constancia, mantenerse firmes y decididos a recuperar sus derechos y aspirar a una sociedad más justa, fraternal y solidaria. Y se pusieron manos a la obra en cuanto se sintieron dueños de su destino y podían realizar esos sueños. Pero el camino iba a costar esfuerzos, a veces superiores a lo que pensaban. Pasaban los días, los meses, no solamente como es lógico en Fuentes, sino en España, en el gobierno central. Las medidas progresistas, el avance de los derechos, cada vez eran obstaculizados cuando no éramos derogados por las fuerzas de derecha. El clima se iba enrareciendo y así, a finales del año 1933, en unas nuevas elecciones generales, triunfan las derechas que esta vez iban unidas. El resultado fue muy claro. A finales de ese año, nuevamente aquí en Fuentes, la corporación republicana es depuesta y vuelven las derechas.
se inicia otro periodo sombrío, otro periodo donde, diríamos, se van suprimiendo, se van perdiendo los derechos que tantos trabajos iban a costar. La legislación progresista se fue anulando, los derechos eliminando. Y esto, como es lógico, llevó a una serie de huelgas. En el caso de Fuentes, a final de aquel año, hubo una huelga bastante dura en cuanto a la represión y 5 obreros fueron encarcelados. El año 34 se inicia igual. Y así llegamos a finales también del año 34, cuando la Revolución de Octubre repercute en bastantes lugares de España, y en el caso nuestro, otra vez hay una huelga general y una represión cada vez más dura. 13 dirigentes obreros son otra vez encarcelados, 4 de ellos permanecieron 5 o 6 meses en la cárcel y 1, hasta 1 año, estuvo allí. Se trataba de José Ruiz Martín, el que iba a ser el futuro alcalde. Volviendo entonces a nuestro pueblo, por fin, el 16 de febrero, a raíz del triunfo del Frente Popular, donde otra vez las izquierdas, diríamos, habían aprendido la lección, fueron ellas unidas y lograron, diríamos, triunfar. Se vuelve, diríamos, a cambiar la nueva corporación, y esta vez el predominio no eran solamente de los republicanos, sino también de los obreros y jornaleros. Así, hubo 4 representantes del Partido Socialista, 4 representantes del Partido Comunista, 3 de Izquierda Republicana y otros 3 de Unión Republicana. Y esta vez se sienten, diríamos, cada vez más fuertes y decididos. Tienen otra vez un instrumento muy importante, que es la Constitución de la República, que le reconoce sus derechos, y el decidido esfuerzo que nuevamente se quieren poner a trabajar. Pero estaba claro, ya no tendrían apenas tiempo, solo unos cuantos meses, desde aquel febrero del 36 hasta el 18 de julio. Aún así, se encuentran todavía llenos de entusiasmo, ganas de trabajar por el bien y la mejora de las condiciones de vida de sus paisanos, reanudar los avances y logros anteriores. Trataron de acometer reformas y progreso en todos los órdenes posibles. Así, por ejemplo, podríamos citar al concejal Fernando Fernández, que solicita del alcalde que, en nombre de la Constitución, y así lo proclamaba, se suprimiese la enseñanza religiosa en el Colegio de los Salesianos, como manda y ordena nuestra Constitución, la Constitución aquella. Reiterada poco después, visto que no se podía cumplir, por otro compañero suyo, como era Salvador Gallego. O también se interesan por cualquier, diríamos, orden de la vida. Diego España pide información al alcalde que se agilice de una vez por todas la construcción de los grupos escolares, por la preocupación que tenía por la enseñanza pública. Este mismo concejal, también Diego España, se interesa en otro momento por la construcción de futuras viviendas sociales. Es decir, vemos que no paran ellos y, digamos, con ese espíritu y ánimo y con fuerza que saben que la tienen que conseguir ahora, también acometen un problema, diríamos, crucial para la vida de Fuentes, como era la futura reforma agraria. Juan Calderón presenta a sus compañeros un escrito, una propuesta, una moción que fue aprobada por todos para que se agilice y se inicie la aplicación de esta reforma. Este asunto para ellos era de la máxima importancia, tanto es así que vemos que, gracias a su insistencia, a varios escritos y desplazamientos por parte de la corporación, se consiguió que un delegado ministerial de esta Comisión de Reforma Agraria, encargada de la aplicación, visitase nuestra localidad y in situ ver cómo se podía iniciar. El alcalde, igual que también su primer teniente alcalde, se ven forzados, diríamos, a acometer reformas, ayudas instantáneas, rápidas, hasta que esta futura posible reforma agraria se pudiese llevar a cabo.
Entonces hacen peticiones ante todos los organismos, redoblan los esfuerzos, hacen varias visitas a Sevilla, piden ayuda y subvenciones para paliar en lo posible esa escasez de trabajo ante la negativa y el boicot que estaban haciendo en Fuentes los grandes propietarios y que se negaban en absoluto. Entonces, en estos escasos meses hemos visto que realizaron su labor y a pesar de las trabas que se le imponían y el clima, como decía antes, cada vez más sombrío, nadie imaginaba, ni ellos en su labor, aquel trágico final que les esperaba. Ellos no eran unos revolucionarios idealistas, tenían los pies en el suelo, pero su fe en la mejora de las condiciones de vida de sus paisanos hacen que redoblen ese esfuerzo y entusiasmo para hacer cumplir los valores, los principios que consagraba la República y su Constitución. Creo que mejor que yo, el siguiente texto, que sea un poquito largo, de Antonio Machado, hombre de bien, nos define el espíritu, sus ideales, su entrega de todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por el logro de la Segunda República y su afianzamiento. Y decía, unos cuantos hombres honrados que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obediente a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenido a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la República. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo. Contra ellas no se podía gobernar. Estos hombres nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho, ni desertaron ninguno de sus deberes. Pero así lo pagaron, como decía antes, como Machado y tantos hombres que sería muy largo de nombrar. Tantos hombres y mujeres, esas aspiraciones y esos ideales, lo único que consiguieron que fueran asesinados sin piedad. Otros muchos desterrados, muertos en el exilio. Y aún así, todavía anidaba en ellos esa fe en esos ideales y esa aspiración a una vida más digna. Después de todos esos padecimientos, algunos en los campos de concentración, otros se alistaron en los batallones franceses y entraron en París consiguiendo, diríamos, la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ellos y por su ejemplo, tenemos que seguir defendiendo estos ideales, estos valores, estos principios, que sean estos los que conformen nuestra vida. Y también recordar, como es lógico, siempre la deuda que tenemos con esos 118 vecinos y vecinas nuestros que fueron asesinados y hoy permanecen en esta placa que hay detrás. Termino con el motivo que hoy nos trae aquí, como es la conmemoración y celebración de la Segunda República. Pero está claro que ninguno de nosotros sabemos que no puede quedar en un mero recuerdo. Tenemos que reivindicarla, defender sus principios y valores, que estos se vayan imponiendo. Frente a aquello que nos dicen que ya estamos en una democracia con todos los derechos y valores iguales a la República, podríamos aceptarlo como un principio general, pero cuando añaden que el régimen republicano ya no es necesario, máxime cuando España es prácticamente una república coronada, tenemos que reafirmarnos los valores. ¿Por qué va a ser una república coronada? Porque si partimos que todos los españoles somos iguales ante la ley, es totalmente inconcebible e inaceptable que el jefe del Estado lo sea por el privilegio de su nacimiento, porque este tiene que ser por elección de todos los españoles. Gracias. En un día tan especial contamos con Luis Naranjo. Él fue director general de Memoria Democrática de Andalucía. Ya nos acompañó en 2014, cuando se inauguró este parque, declarado lugar de memoria histórica democrática por la Junta de Andalucía el 27 de diciembre del 2013. Él es profesor de historia e investigador, comprometido desde sus inicios con el movimiento memorialista, con el conocimiento y la divulgación de la verdad. Asimismo, es autor de varios libros y artículos, así como de unidades didácticas, y ha coordinado bastantes trabajos.
tiene la palabra. Gracias, compañera. Bueno, compañeras y compañeros, para mí de nuevo un honor estar aquí y un placer también en un sitio que conozco bien, que conozco cómo nació, cómo fue fruto de vuestra lucha y un espacio de memoria, un memorial verde que no solamente es un referente en la provincia de Sevilla, sino que es un referente, estoy seguro de ello, para toda Andalucía, ¿no? Sobre todo porque es una construcción coral, una construcción colectiva, una construcción que ha nacido de abajo arriba, como deben hacer las cosas que tienen raíces y que prosperan. Y solamente felicitaros y animaros a que esto siga siendo, como es actualmente, un ejemplo para la memoria andaluza y para la reparación de los que lucharon tanto por la libertad y la democracia. En este día, ¿qué podemos decir que no se ha dicho ya y se ha dicho anteriormente mucho y bien, ¿no? Yo recordaría cómo arrancó el siglo XIX en España, ¿no? Con un Borbón, un rey felón que traicionó a la primera constitución liberal de nuestro país de 1812, que asesinó y fusiló a miles de liberales que habían luchado contra Napoleón, que volvió a traer a la Inquisición a España, que de nuevo volvió a convertir a España en un sistema feudal. Ese fue el inicio borbónico del XIX. ¿Y cómo ha arrancado el siglo XXI? Con otro Borbón que de alguna forma ha desprestigiado la estructura del Estado y a la propia nación, que ha, digamos, tirado por el suelo el nombre de esa patria que tanto decía defender, que se ha convertido en un comisionista de Estado, que ha defraudado a la hacienda pública, que ha malvertido mucho dinero ganado con el esfuerzo y el sudor de las españolas y los españoles. Por tanto, hemos avanzado poco. Y entre ese Borbón que inició el XIX y el Borbón que inició el XXI, ¿qué tenemos? Una serie de reinas y reyes, de Borbones y Borbonas, que todos juntos podían darnos un máster completo de corrupción, de desprecio a lo público, de apoyo a golpes de Estado y a dictadores como Primo de Rivera y, en el caso de don Juan de Borbón, al franquismo rampante y en lucha con el pueblo español y que acabó destrozando la Segunda República, de indignidad para sostener la más alta magistratura del Estado, que es la jefatura del Estado. Eso es lo que ha pasado aquí en estos 2 siglos. Esa es la dinastía que por herencia de sangre sigue de alguna forma determinando los destinos como jefatura del Estado. Podemos decir, por tanto, que en un trocito de república, en un metro cuadrado de república, hay más dignidad y hay más amor a la patria que en toda la dinastía borbónica junta. Eso se puede afirmar porque eso nos dice la historia. Amor a la patria del de verdad, no el que nos muestran estos comisionistas y estos defraudadores de lo público que nos muestran la banderita a cada momento. El amor a la patria que supone comprometerse con los trabajadores y trabajadoras, con los sectores sociales más oprimidos, que busca la igualdad, que busca la justicia y que busca la libertad. Ese es el amor a la patria que puso en práctica la República. Y ese es el amor a la patria que el Frente Popular defendió primero con la paz y después durante la Guerra Civil con su sangre y con sus vidas. Por eso hay que reivindicar ese régimen que fundamentalmente trajo la democracia a España. No se puede decir más. Antes de la Segunda República no hubo ni un momento de democracia en nuestro país. La restauración borbónica, el régimen canovista, el régimen de la restauración no era una democracia. Era una estructura política gobernada por la oligarquía, por el caciquismo, donde las élites estaban totalmente, las élites de todo tipo, incluyendo las religiosas, las financieras y las económicas y los terratenientes de aquí de Andalucía, estaban compinchados con una monarquía corrupta para saquear el país y para llegarnos a guerras coloniales, como ocurrió en el norte de África, para salvaguardar intereses mezquinos
de una oligarquía que incluía a la propia monarquía alfonsina. Eso fue, digamos, el logro histórico de la República, traer con mayúscula la democracia a nuestro país. Una democracia que aún no ha sido superada, puesto que actualmente la más alta magistratura sigue dependiendo de la sangre de la familia y, por tanto, es más incompleta, más imperfecta que el modelo republicano. Y una democracia que esperamos que algún día vuelva y que, si no lo vemos nosotros, esperamos que sí, por lo menos nuestros hijos y nuestras hijas lo vean. Y, sin embargo, esta república luminosa, esta república, yo diría que heroica, esta república lúcida, ha sido vilipendiada y ha sido maltratada por los historiadores del régimen y del sistema. De ningún momento del periodo histórico de la historia de España se ha hablado peor que de la Segunda República y diciendo mayores mentiras. Se le ha tratado de guerra civilista, de que fue de alguna forma el preludio, el prólogo de la guerra civil, cuando no se nos habla de que la guerra civil ya empezó, como los revisionistas actuales están diciendo, que empezó ya en octubre del 34, que la revolución de Asturias, que la huelga general, que donde los obreros buscaban simplemente más justicia social, fue ya el golpe de Estado y fue ya de alguna forma la propia guerra civil. Esas inmensas mentiras se cuentan ahora con más fuerza que antes porque están apoyadas por la Junta de Andalucía. ¿Por qué interesa tanto desprestigiar? ¿Por qué interesa tanto mentir? ¿Por qué interesa tanto crear mitos absolutamente falsos de la República? ¿Por qué se oculta realmente lo que hizo? ¿Por qué se oculta que fue quien trajo no solamente la democracia, sino se luchó por la igualdad de género y en el artículo 36 se reconoce por primera vez y antes que Francia el voto igualitario, el voto para las mujeres, que era la mitad de la población española? ¿Por qué? Porque hay que defender a la monarquía actual. Porque si la población española no tuviera esa idea negativa de la República, seguramente habría muchos cientos de miles y millones de españolas y españoles que ahora mismo estarían de alguna forma preconizando, luchando, defendiendo y apoyando una tercera república. La mejor vacuna para la monarquía es que se oculte lo que fue la república. La mejor manera de mantener la monarquía borbónica es mentir sobre lo que fue la segunda república, meter miedo a la gente, pensar que otra república volvería a enfrentarnos a una posible guerra civil, asustar con mentiras. Por eso no estamos hablando de algo del pasado. Cuando se miente sobre la Segunda República, cuando de alguna forma se manipula vilmente lo que fue, se está de alguna forma está afectando al presente, se está determinando el voto del presente, se está determinando el modelo de Estado que se quiere para el siglo XXI y el XXII, las élites y la oligarquía española, que son las herederas de las que se enfrentaron a la República y la derrotaron con ayuda de los nazis y de los fascistas italianos. Por eso no es una cuestión inocua, por eso no es una cuestión del pasado, no es una cuestión de historiadores, no es una cuestión de especialistas, ni siquiera es una cuestión de izquierdas. Reivindicar lo que fue la Segunda República es una necesidad democrática, para que la gente realmente pueda elegir libremente y sin falsos mitos y sin mentiras el régimen que quieren para este país. ¿Y qué fue lo que supuso esa Segunda República? Ya he hablado de que trajo la democracia, ya con eso sería más que suficiente, que trajo la incorporación de la mujer al espacio público. Hasta la Segunda República la mujer estaba sometida y sujeta al espacio privado y doméstico. El modelo que se vendía para la burguesía, sobre todo, que está tipificado, era el ángel del hogar. El ángel del hogar. Una mujer sometida siempre al varón, pero en el marco doméstico. La República, en el poco tiempo que tuvo, y con todas las limitaciones que tuvo, no solamente le otorga el voto que por derecho le pertenecía, sino que le incorpora a la vida sindical, a la vida laboral, a la vida estudiantil, a la vida profesional, a la vida académica. Incluso modifica profundamente el régimen carcelario, que era indigno, porque las presas no estaban, muchas veces no sabían ni siquiera el tiempo que tenían de condena. Más que presas eran pecadoras, que estaban de alguna forma controladas por la institución religiosa, por monjas, y que no había cárceles de mujeres, eran antiguos conventos, casones arruinados. Y sin embargo la República crea un modelo carcelario digno que viene a la cárcel de las Ventas, que después desgraciadamente fue ocupada por las propias mujeres republicanas y que vino a ser estudiado por Francia y por Italia. Eso trajo. Trajo también el empeño de una mayor dignidad y justicia para la clase obrera. Hay magníficos discursos de hazaña, que hay que reconocer que era un
magnífico parlamentario, donde muestra claramente que la República tenía dos patas. Digamos, el sostén de la burguesía, que quería una revolución democrática burguesa, y se obtuvo, pero también el sostén de la clase obrera, que durante siglos llevaba luchando por un régimen de mayor igualdad y donde dejaran de ser esclavos y esclavas de los señoritos y de los oligarcas. Se tenía muy claro, la República tenía muy clara que sin ese doble sostén no podría existir. Y se intentó. De ahí la reforma agraria, de ahí la ley de bases, de ahí el intento de los jurados mixtos, de ahí la dignificación de los salarios, de ahí también el enfrentamiento miserable de los propietarios, de los oligarcas, que no querían perder ni uno solo de los privilegios feudales de los que disfrutaban. De manera que junto a las libertades, digamos, democráticas propias de la revolución burguesa, la República también apostó por avances que tenían que ver, no ya el socialismo, porque no fue una república socialista en absoluto, pero sí, por lo menos, por un capitalismo más justo, por un capitalismo donde la clase obrera tuviera un lugar en la mesa de los repartos de la riqueza. También se enfrenta a la Iglesia, a la poderosísima Iglesia. Si ahora es poderosa, imaginaros entonces. Busca el laicismo, busca un sistema educativo que ahora mismo no existe. En ese sentido, la República fue mucho más allá, porque la Constitución de la República es una Constitución militante. Una Constitución militante, así tenemos que reconocerla, una Constitución que habla claramente en la propia Constitución de la igualdad y que habla del Estado laico y que habla de que la Iglesia puede efectivamente ejercer la docencia, pero fuera de los espacios públicos, fuera del espacio educativo del Estado. ¿Cuánto daríamos ahora porque eso fuera realidad en este momento? En ese sentido, la República fue mucho más allá del modelo que tenemos actualmente. De manera que apostó efectivamente por ese laicismo. Apostó por una estructura agraria más justa, con propietarios, pequeños propietarios, que no era socialista, que ya se había hecho en otros países europeos. Y por último, apostó por un ejército que no fuera una fuerza de ocupación para apoyar y disparar a los obreros cuando los señoritos y los oligarcas lo deseaban porque no querían perder sus privilegios en las huelgas. Apostó por un ejército que sirviera de verdad para defender a la patria de agresiones externas. Ese es el papel de la política de la República, no el de gestionar los intereses de los poderosos, sino el de enfrentarse, el de intentar transformar la realidad española con valentía, con lucidez y con las pocas fuerzas que tenía en una coyuntura económica mundial muy desfavorable, porque no olvidemos que estábamos en plena crisis del 29 y del 30. Eso es dignificar la política, todo lo contrario de lo que hoy estamos viendo. Eso es dignificar el papel de la política, el de transformar la realidad pensando en la mayoría ciudadana, en el pueblo, como se decía antes, o en la ciudadanía, como se dice ahora. Por eso se la cargaron, por eso acabaron destrozándola con el apoyo de los nazis y los fascistas, porque la oligarquía española, que hoy día sigue existiendo, no podía permitir que esos privilegios se perdieran. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Y eso es lo que tenemos que reivindicar para la tercera que tiene que llegar en algún momento. La cuestión no es que sea, y con esto quiero terminar, es cierto que moralmente es superior la República al modelo monárquico, al régimen monárquico. Es cierto que efectivamente es el único elemento democrático, puesto que la jefatura del Estado la elige también el pueblo. Pero para que llegue esta tercera República tenemos que ir más allá del juicio moral. No vamos a convencer a la mayoría hablando de que es moralmente superior. La única forma de que llegue la República de verdad es que la gente, nuestros compañeros y compañeras que están ahí fuera, acaben percibiendo que es más útil que la monarquía para enfrentarse a los problemas reales que tienen hoy las españolas y los españoles. Que es más útil que la monarquía para conseguir una economía que esté al servicio de la gente. Que es más útil que la monarquía para de verdad que este Estado sea laico. Que es más útil que la monarquía para que la estructura territorial del Estado, esa cuestión aún está pendiente y que la Segunda República enfrentó también con valentía, se resuelva, reconociendo la España de los pueblos y un sistema federal, una república federal. ¿Qué es más útil que la monarquía para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva y se consiga llegar hasta las últimas metas? Esa es la única forma de conseguir la tercera república, la única. Demostrar que puede ser más útil en la vida cotidiana que esta monarquía corrupta que aún tenemos. Y ya que estamos en el Parque de los Luchadores, voy también a leer un pequeño texto, como ha hecho el precedente conferenciante, y esto es un homenaje a esas mujeres y hombres que dieron lo mejor de sus vidas, sus propias vidas, su libertad, su tierra en el exilio,
Lo escribe Max Strauss cuando miles de soldados, también de milicianas, fueron traicionados por última vez por parte de la flota republicana, que le negó huir del ejército franquista que estaba llegando ya a Alicante, como sabéis, y a Valencia, y buscar refugio en Francia o en el norte de África. Ese panorama de desolación, pero de dignidad profunda, es el que reflejan estas líneas. Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvidéis nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Los únicos que de verdad se han alzado sin nada con sus manos contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvidéis, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvidéis nunca, hijos, no lo olvidéis. Por ellos y por nuestros hijos, para que vean la República más temprano que tarde, salud y República. Para finalizar este acto, José María Rodríguez Miranda, al que conocemos como el Plumi, nos va a cantar unas canciones con su guitarra, relacionadas con la celebración de la Segunda República. Una vez que termine, se va a tocar el himno republicano y el izado de bandera, depositándose a continuación un ramo de flores en la piedra donde se encuentran inscritos todos los asesinados como recuerdo y homenaje a todos ellos. Buenas tardes. Lo primero, agradecer tanto a Pepe Martín como a Jesús Cerro que el contar conmigo para este acto. Y lo segundo, disculparme un poco por el resfriado que tengo, que esperaré cantar lo mejor posible, ¿vale? Voy a cantar para comenzar una canción de José Antonio Labordeta, que se titula Canto a la Libertad. Y vamos a ello. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y el tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremosle el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Muchas gracias. Para finalizar voy a cantar una letra que hice para una agrupación de carnaval antes de la pandemia, que habla de la libertad según distintos ámbitos. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a ello. La libertad es decidir y equivocarse, es levantar el puño en plena dictadura. La libertad es sonreírle a tempestades, es ser feliz acariciando la locura. La libertad es construir un nuevo mundo con las ideas más valientes y sencillas. La libertad es despertar y ser tú mismo, aunque amanezca siendo una pesadilla. La libertad es rodear de mil amores al corazón y a la persona que tú elijas. Es olvidarse de ser una marioneta de pensamientos tan antiguos que horrorizan. La libertad es cantar fuerte y a destiempo, porque los tiempos no corren a tu manera. La libertad está en ser lo que tú quieras. La libertad está en ser lo que tú quieras. Es no callar cuando el silencio nos obliga, no soportar un golpe a cambio de un te quiero. Es levantarse y no hincar más la rodilla cuando nos cuesta soportar los propios miedos. La libertad es decidir tu propia vida, es volar libre sin trayecto ni destino. La libertad es caminar hacia adelante sin olvidar que este es tu propio camino. La libertad es impulsarse hacia el abismo, cerrar los ojos y que el vértigo te inunde. La libertad está en amarse uno mismo, en escucharte cuando el ruido te confunde. La libertad se esconde en los carnavales, tras un disfraz rasgando almas con poesía. La libertad a mí de nada me vale si no alimenta tu valentía. Muchas gracias.